El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6, versículo 48. Si hay algo realmente que en lo particular a mí me agrada, es cuando la palabra del Señor contradice mi manera de pensar. Porque justamente, ¿no?, cuando yo veo la palabra y me doy cuenta de que la Biblia tiene un pensamiento superior al común, al mío propio, eso me está mostrando que es justamente la palabra de Dios. No la veo como un desafío negativo, sino cómo voy a esto, cómo Dios no va a hacer una cosa así, sino que todo lo contrario. Yo ahí me doy cuenta que el que tiene que humillarse delante de Dios, el que tiene que calibrar, alinear los pensamientos, soy yo. Soy yo el que tengo que encontrar en la palabra el modelo de mi corazón, el modelo de mis pensamientos, el modelo de mi vida. Acá Jesucristo hace estragos en el pensamiento religioso de los que le escuchaban, ¿no? Usted imagínese, la religión farisea era una religión donde guardaba la palabra, eran muy detallistas con la Biblia. Para el judío y sobre todo el fariseo, cada letra, cada tilde, ¿no?, ellos tenían tilde, era Dios, ¿no? Cada tilde era Dios. Por eso los escribas eran tan meticulosos y les llevaba años hacer la copia de un libro, porque no podían equivocarse. Cada tilde era Dios, no era la palabra de Dios, era Dios. Esa es la manera de pensar de ellos, ¿sí? Por eso Jesús dijo que Él vino a cumplir, ni una tilde de la ley va a dejar de ser cumplida. Eso lo estaba diciendo a personas que valoraban esa escritura de esa manera, ¿verdad? El problema está en que hubo maestros, ¿no?, que empezaron a agregarle a la palabra, ¿sí? No solamente buscaban en la palabra, sino que sus reflexiones empezaron a circular de manera bastante común o fluida. Entonces las personas empezaron a tomar las enseñanzas de estos maestros como si fuera la palabra de Dios. Y a los maestros esto les gustaba. ¿Por qué? Porque era de alguna manera un reconocimiento, se los exaltaba, se los ponía en alto porque eran pensadores muy importantes, ¿no? Y bueno, la gloria a ellos lo seducía. Entonces cada vez la gente se alejaba más de la verdad de Dios, se alejaba más de la palabra. Jesús siempre les hablaba con la palabra y los hacía estragos entre ellos, ¿no? Porque claro, tenían más conceptos de los maestros que de la palabra del Señor. Lo mismo pasa al día de hoy, ¿no? La gente se deja llevar por predicadores, sobre todo por las redes sociales, las frases de los predicadores, ¿no? Y entonces sube esto, ¿no? Bueno, pues a mí me gustó que fulanito de tal dijo esto, me gustó el otro. Y claro, uno que conoce la Biblia, algunas frases realmente son bíblicas, otras no. Otras no. Y la gente no sabe eso. Porque en vez de involucrarse con la palabra del Señor, en vez de leer la Biblia, le resulta más fácil copiar y pegar una frase que la dijo alguien que es casi bíblica, ¿no? Es casi bíblica, pero no es bíblica. Bueno, nosotros hablamos en esta semana de una meditación, ¿no? ¿Cuántos predicadores? No, Dios no va a permitir que a vos te pase esto. Dios no va a permitir que te suceda lo otro. Y bueno, cuando leemos la Biblia, Pablo no ejerció sus derechos
y permitió que lo apresaran y que lo azotaran. Eso va en contra del pensamiento de estos libres pensadores y además es bíblico. Además es bíblico. Entonces nosotros tenemos que realmente meternos en la Escritura para poder entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Jesús le dice, mire lo que les dice Jesús. Versículo 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Para una persona humanista, una persona aferrada a esta tierra, esto es un desastre, ¿no? Su mente estalla. ¿Cómo que me va a dar de comer? ¿Cómo que yo voy a comer la carne de este? El maná es algo que nosotros sabemos que sucedió, fue un alimento que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto y lo sustentó durante 40 años, ese alimento, y este dice que es el maná, este es el pan del cielo. Claro, porque Jesucristo le estaba revelando a esta gente que una vez que ellos recibieran lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario, ellos iban a tener vida eterna. Era una figura. No era que iban a comer su carne, como nosotros tampoco, cuando participamos de la cena del Señor, creemos que ese pan y esa copa se transforman, algo que nosotros no creemos, en el cuerpo y en la sangre de Cristo. No, nosotros decimos, es un símbolo que nos recuerda lo que el Señor hizo, porque entendemos bien el texto. La palabra lo utiliza para que nosotros le agradezcamos al Señor la obra que ha hecho en nuestras vidas. Y por causa de esa obra maravillosa en la cruz, nosotros tenemos una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero tenemos que entenderlo como una figura, no como algo literal, ¿sí? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Digo yo, ninguno se paró y le dijo, no entiendo, ¿qué nos quisiste decir? Porque eso significaba reconocerlo como maestro. Ellos eran los maestros, ellos tenían la verdad. Entonces, no, a ver, vamos a pensar, vamos a debatir, vamos a hacer un análisis y entonces a partir de ese análisis vamos a llegar a una conclusión, porque los sabiondos somos nosotros. Bueno, lo mismo pasa en estos días, ¿no? Hay gente que conoce la palabra y yo lo vivo prácticamente en la iglesia, cuánta gente que viene de otras congregaciones y hablamos de la palabra del Señor y la conocen como un religioso. Entonces, claro, cuando uno le empieza a hablar de la palabra, no, ya estamos hablando de otra cosa. No somos hermanos, somos primos. Yo pienso de una manera, vos pensás de la otra. Y Jesús le dijo, él seguía, ¿no? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Nosotros, una vez que Jesús murió y resucitó, ya entendemos perfectamente este pasaje. Para ellos no, para ellos les recuerdo que ellos estaban muy aferrados a los pensamientos de los que habían enseñado los maestros, los rabí, ¿no? Entonces, claro, todas esas cosas le hacía ruido, ¿no? En la cabeza. Pero ninguno se sentó y le dijo, maestro, no entiendo, explícame. Ninguno tenía el verdadero interés. Bueno, hay un pasaje donde María y Marta lo invitan a Jesús a la casa.
Marta se pone a arreglar la casa porque era un desastre. María se olvidó de todo y se sentó a los pies para escuchar al maestro. El maestro hablaba y Marta se enoja. Dice, maestro, decir a mi hermana que me ayude, así juntas vamos a poder escucharte. Primero tenemos que arreglar la casa y después escucharte. Y Jesús dijo, no, primero me tienen que escuchar y después arreglar la casa, ¿no? Esta que se sentó acá, esta entendió. Muchas veces nosotros, mis hermanos, en vez de aferrarnos a los pensamientos, a las frases, a los que dicen las cosas, tenemos que sentarnos a los pies de Jesús y preguntarle nosotros, Señor, ¿qué quiere decir esto? Esto es tan sencillo, ¿no? El Señor nos ha dicho, ir y hacer discípulo. Un discípulo es alguien que quiere aprender. Entonces, si somos discípulos, sentate a los pies de Jesús y decirle, Señor, ¿qué quiere decir esto? No entiendo. ¿Qué quisiste decir con esto? ¿No? Por ahí este pasaje lo sabés de memoria, pero no otros pasajes de las Escrituras. ¿Qué querés decir? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Jesús le estaba diciendo todo lo que nosotros sabemos de la conversión de la persona, que el Espíritu Santo iba a vivir, que íbamos a vivir por el Señor, nos íbamos a rendir, a consagrar al Señor una vez que fuéramos limpios de pecado, porque la diferencia, el problema estaba en el pecado. Nosotros no podíamos acercarnos a Dios a causa del pecado. Jesús en la cruz del Calvario derrama su sangre, ofrece sacrificio por nosotros, paga en la cruz el dolor que nos correspondía a nosotros justamente por el castigo del pecado, y entonces nosotros por la fe tomamos ese sacrificio y es como que lo comemos. Cuando alguien come algo, es algo que lo introduce dentro de su cuerpo y eso se hace parte, ¿no? A través del estómago se hace parte de todo nuestro cuerpo. Así lo mismo con Jesús. Es tan sencillo, tan fácil, pero en aquellos días no lo recibieron porque estaban dominados por pensamientos de personas que no entendían la verdad de Dios, porque sus palabras, sus enseñanzas, sus reflexiones eran más importantes que la Escritura. Vamos a orar en este día y bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer, poner a la palabra del Señor por delante de nosotros y lo que no entendamos, nos sentamos a los pies del Maestro para que Él nos enseñe. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que muchas veces, Señor, nos contradice y eso es buenísimo. Señor, porque eso hace que nos calibremos y que nos dirijamos, Señor, en ti, Señor, caminemos en la senda que tú has trazado previamente para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.